Hay algo que nadie te enseñó en la escuela, algo que los más poderosos del mundo saben y que la mayoría de las personas nunca descubrirá. No está en los libros de texto, no está en los discursos de motivación y definitivamente no es algo que alguien te vaya a contar por voluntad propia, porque quien lo sabe, lo usa, y quien lo usa no necesita que tú también lo sepas. Estás viendo este video porque algo dentro de ti siente que el mundo funciona diferente a como te dijeron, que hay reglas no escritas, que ciertos patrones se repiten sin importar el país, sin importar la época, sin importar las personas. Y tienes razón. Lo que estás a punto de descubrir tiene miles de años de antigüedad. Ha construido imperios, ha destruido reinos, ha hecho que personas ordinarias acumulen poder extraordinario, en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Y hay una parte de este conocimiento, algo que revelaré al final de este video, que podría cambiar completamente la forma en que ves a las personas que te rodean. Quédate. Seamos honestos un momento. Siempre te dijeron que el mundo premia a los buenos, que la honestidad es la mejor política, que si trabajas duro, el éxito llega solo. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas buenas, trabajadoras, honestas, conoces que siguen luchando? ¿Y cuántas personas que nunca fueron las más brillantes, ni las más talentosas, lograron llegar exactamente donde quisieron? La incómoda verdad es esta. El mundo no premia la bondad. El mundo premia el entendimiento profundo de la naturaleza humana. Y eso es exactamente lo que la psicología oscura estudia. No es magia, no es manipulación de ciencia ficción. Es el mapa del territorio real que otros ya están navegando, mientras tú todavía crees que el territorio es diferente. Hoy ese mapa es tuyo. En los próximos minutos vas a entender por qué ciertas personas siempre consiguen lo que quieren. Por qué algunas relaciones te dejan vacío sin que sepas exactamente qué pasó. Por qué algunos líderes crean seguidores casi fanáticos, sin hacer nada extraordinario. Vamos a explorar 7 principios de la psicología oscura que operan ahora mismo, en este momento, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones. Principios que los más poderosos del mundo conocen y aplican, conscientemente o no. Y hay algo más. Hacia el final del video, revelaré el principio que ninguno de los otros puede existir sin él. El que está por debajo de todos los demás. El más silencioso. Y el más peligroso. Poca gente llega hasta ahí. Pero tú sí llegarás. Para entender la psicología oscura, primero necesitas entender algo fundamental sobre los seres humanos. Tomamos decisiones con emoción y las justificamos con lógica, siempre, sin excepción. Nadie, absolutamente nadie toma una decisión importante basada puramente en datos fríos. Decidimos con el cuerpo, con el instinto, con el miedo, con el deseo. Y después construimos una historia racional para explicar lo que ya decidimos. Los neurocientíficos lo saben, los publicistas lo saben, los políticos lo saben, los negociadores élite lo saben, y Maquiavelo lo sabía hace 500 años cuando escribió que los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio, no porque fueran malos, sino porque así funciona la mente humana. Piensa en la última vez que compraste algo que no necesitabas, o que te quedaste en una relación que sabías que no estaba bien, o que aceptaste un trabajo que en el fondo no querías. Había una emoción detrás, el miedo al cambio, el deseo de aprobación, la necesidad de pertenencia. Y encima de esa emoción construiste una justificación perfectamente lógica. Esto no es una debilidad tuya, es la arquitectura de la mente humana. Y quien entiende esta arquitectura tiene las llaves de algo muy poderoso. Principio 1. El control de la percepción. La realidad no importa. Lo que importa es lo que la gente cree que es real. Suena brutal, pero es la verdad más fundamental en cualquier dinámica de poder. Piensa en 2 personas, una brillante
capaz, con todas las respuestas, pero que se presenta con inseguridad, con disculpas, con voz titubeante, y otra que sabe exactamente la mitad, pero entra a cualquier habitación como si ya perteneciera ahí, como si el resultado ya estuviera decidido a su favor. ¿A cuál escuchas? ¿A cuál sigues? La percepción no es accidental, es construida, deliberada, y los más poderosos la trabajan con la misma precisión que un arquitecto trabaja los planos de un edificio. Hubo un hombre que llegó a negociar paz entre dos naciones enemigas. No era el más experto en política internacional, pero llegó con una serenidad tan absoluta, con una presencia tan densa, que ambas partes asumieron que tenía todo bajo control. Y porque ambas partes lo asumieron, actuaron como si así fuera. Y como actuaron así, así se volvió. La percepción crea realidad, siempre. Poca gente percibe esto, pero en este momento, hay alguien en tu vida que gestiona tu percepción de él o de ella con una precisión que nunca notaste. Pero esto es apenas la puerta de entrada, porque el segundo principio es donde las cosas se vuelven más interesantes. Principio 2. El poder del silencio calculado. Las palabras son herramientas, pero el silencio es un arma. La mayoría de las personas tiene terror al silencio. Cuando hay un momento de pausa en una conversación, el impulso es llenarlo, hablar, justificar, explicar, agregar algo, cualquier cosa. Y ahí, exactamente ahí, es donde ceden el poder. Porque quien puede sostener el silencio sin incomodidad, tiene una ventaja psicológica masiva sobre quien no puede. Hay un principio en negociación que los expertos aplican sin excepción. Haz tu oferta y cierra la boca. El primero que habla después de una propuesta, pierde. Siempre. El silencio crea presión. La presión crea el impulso de ceder. Imagina a dos personas discutiendo. Una habla más, explica más, justifica más. La otra simplemente observa, pregunta una sola cosa y espera, con calma. ¿Quién crees que controla esa conversación? El silencio dice, no necesito convencerte. El silencio dice, tengo tiempo. El silencio dice, soy el que decide, no el que suplica. Y el detalle que muda todo aquí es este. El silencio también funciona para hacer que alguien revele más de lo que quería. Cuando callamos, el otro habla. Y cuando habla más de lo necesario, muestra exactamente qué lo mueve, qué lo asusta, qué desea. Información es poder, y el silencio la extrae sin esfuerzo. Pero existe algo todavía más profundo sucediendo detrás del silencio. Algo sobre cómo se crea la dependencia emocional, y es el próximo principio. Principio 3. El ciclo de refuerzo intermitente. Este es posiblemente el mecanismo más poderoso de control emocional que existe, y opera sin que la víctima tenga la menor idea. Pregunta: ¿por qué la gente se queda en relaciones que claramente le hacen daño? ¿Por qué siguen trabajando? ¿Para jefes que los tratan mal? ¿Por qué continúan buscando la aprobación de alguien que casi nunca la da? La respuesta está en cómo funciona el cerebro con las recompensas. Cuando una recompensa es constante, el cerebro se adapta, se vuelve predecible, pierde intensidad emocional. Pero cuando la recompensa es impredecible, cuando a veces llega y a veces no, el cerebro entra en un estado de alerta permanente, de búsqueda, de obsesión. Los casinos lo saben, los tragamonedas no pagan siempre. Pagan de vez en cuando, sin patrón claro, y eso es exactamente lo que los hace adictivos. Y el mismo mecanismo opera en relaciones humanas. Una persona que te trata bien a veces y mal otras veces, sin razón aparente, sin patrón predecible, genera en tu cerebro una respuesta obsesiva. Tu sistema de recompensa queda atrapado buscando el próximo momento positivo, y ese estado de búsqueda se siente, desde adentro, como amor intenso, como conexión profunda, como que esa persona es especial. No lo es. Es un ciclo de refuerzo intermitente.
Hay personas que lo aplican de manera completamente inconsciente, y hay personas que lo aplican con total deliberación. ¿Conoces a alguien que siempre te deja queriendo más? ¿Que nunca está del todo disponible? ¿Que te da justo cuando estás a punto de soltar? Lo que acontece después de esto te va a sorprender, porque el siguiente principio revela cómo este mecanismo se amplifica con una sola técnica de lenguaje. Principio 4. El arte de la pregunta que instala creencias. Hay una diferencia fundamental entre decirle a alguien lo que debe pensar y hacer que llegue solo a esa conclusión. La primera genera resistencia, la segunda genera convicción. Las preguntas no son solo formas de obtener información, son formas de dirigir la atención. Y donde va la atención, va el significado. Y donde va el significado, va la decisión. Cuando preguntas, ¿no crees que sería mejor hacer esto así? No estás preguntando, estás afirmando con forma de pregunta. Y el cerebro del otro tiene que procesarla como si la respuesta afirmativa ya existiera. La resistencia es menor, la adopción es mayor. Los mejores abogados lo saben, los mejores vendedores lo saben, los grandes líderes políticos lo saben. Hay un líder, no importa su nombre, que nunca decía a sus seguidores lo que debían hacer. Les preguntaba, ¿acaso no te mereces algo mejor? ¿No está cansado de que las mismas personas decidan por ti? ¿No es tiempo ya? No estaba informando, estaba instalando. Cada pregunta activaba una emoción. Cada emoción preparaba el terreno para la siguiente pregunta. Y al final, las personas llegaban solas a las conclusiones que él ya había diseñado. Poca gente se da cuenta cuando esto le está pasando, porque desde adentro se siente exactamente igual que pensar por ti mismo. Aquí está el detalle que lo cambia todo. No son solo las preguntas en sí, es el orden en que vienen. La secuencia crea el camino crea la conclusión. Pero si crees que eso es poderoso, espera al siguiente principio, porque toca algo que ningún ser humano, sin excepción, puede resistir. Principio 5. La manipulación de la identidad. Dime quién crees que eres, y te diré cómo controlarte. Esto no es provocación, es psicología aplicada en su forma más sofisticada. Cada persona tiene una imagen de sí misma, una narrativa interna. Soy honesto, soy leal, soy inteligente, soy alguien que no abandona a quienes ama, soy alguien que cumple su palabra. Y esa imagen actúa como una cárcel invisible, porque cada vez que alguien amenaza esa imagen, el cerebro entra en modo de defensa total. Y cada vez que alguien confirma esa imagen, el cerebro queda completamente abierto y receptivo. Cuando alguien te dice, siempre supe que eras de las personas que realmente entienden estas cosas, antes de pedirte algo, no te está elogiando, te está preparando, porque ahora tienes que actuar de manera consistente con esa imagen. Si no, la disonancia interna es insoportable. Hay una táctica que los vendedores de alto nivel llaman anclar la identidad. Primero te hacen decir que sí a algo pequeño, relacionado con quién eres. Después, vinculan su propuesta a esa identidad. Y de repente rechazar la propuesta se siente como traicionarte a ti mismo. Existe también el lado oscuro, cuando alguien destruye tu imagen de ti mismo antes de ofrecerte reconstruirla. Primero te hace sentir pequeño, insuficiente, perdido, y después aparece como la única fuente de validación, como el único que te ve realmente, como el único que cree en ti. Esa es la base de muchas de las relaciones más tóxicas que existen. Primero erosión, después dependencia, después control total. Y lo que acontece después en ese proceso es algo que la mayoría detecta demasiado tarde. Principio 6. El juego del marco. Hay una batalla que se da en cada conversación, en cada reunión, en cada relación. Una batalla invisible. La mayoría de las personas ni sabe qué está ocurriendo. Y sin
embargo, pierde en ella constantemente. Se llama la guerra del marco. El marco es la forma en que una situación es definida, el contexto dentro del cual se interpreta todo. Quien controla el marco, controla el significado. Y quien controla el significado, controla el resultado. Ejemplo simple. Dos personas negocian el precio de algo. El comprador dice, este precio es demasiado alto para lo que ofreces. El vendedor que acepta ese marco ya perdió, porque ahora está defendiéndose dentro de una conversación definida por el otro. Pero el vendedor que reconoce el marco y lo reencuadra dice, entiendo que tienes un presupuesto. Permíteme mostrarte por qué esto no es un costo, sino una inversión. Acaba de crear un nuevo marco. Y ahora el comprador tiene que decidir dentro de ese nuevo contexto. Los políticos son maestros en esto. Cuando un país declara guerra, no dice que está matando personas. Dice que está protegiendo la paz. No es mentira necesariamente. Es un marco. Y ese marco determina cómo millones de personas procesan la misma realidad. En tu vida personal, el juego del marco ocurre todo el tiempo. Cuando alguien te hace sentir culpable por poner límites, está enmarcando tus límites como egoísmo. Cuando alguien llama a tu ambición como arrogancia, está enmarcando tu crecimiento como amenaza. Y si aceptas ese marco, empiezas a verte a ti mismo con los ojos de quien quiere controlarte. La pregunta que debes hacerte siempre es, ¿quién definió los términos de esta conversación? ¿Quién decidió lo que significa esto? Pero existe algo todavía más profundo funcionando por debajo de todos estos principios. Algo sin lo cual ninguno de ellos sería posible. Y lo revelaré ahora. Hasta aquí hemos hablado de técnicas, de comportamientos, de patrones observables. Pero hay algo más fundamental, algo que está en la raíz de todo el poder psicológico real. No es una técnica, no es un truco. Es una comprensión tan profunda de la condición humana que cambia la forma en que procesas cada interacción de tu vida, y se llama el dominio del miedo primario. Escúchame bien porque esto es lo que separa a quien usa la psicología oscura como herramienta superficial de quien la comprende a nivel arquitectural. Todo ser humano, sin excepción, opera desde uno de 4 miedos primarios: el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la irrelevancia y el miedo a la pérdida de control. Absolutamente todo lo que haces, todo lo que evitas, todo lo que deseas con intensidad, puede rastrearse hasta uno de estos 4 miedos. El que teme al abandono necesita sentir que no será dejado solo. El que teme al rechazo necesita aprobación constante. El que teme la irrelevancia necesita sentir que importa, que es visto, que cuenta. Y el que teme perder el control necesita predecibilidad, orden, la sensación de que lleva las riendas. Quien identifica el miedo primario de otra persona tiene acceso al núcleo de sus decisiones. Sin ese conocimiento, todo lo demás es táctico. Con ese conocimiento todo se vuelve estratégico. Y aquí está la parte que casi nadie examina. Tu propio miedo primario es el punto ciego desde el cual otros te controlan a ti. Pausa un momento, solo un momento. ¿Cuál de esos 4 es el tuyo? Principio 7. El espejo y la sombra. Este es el principio final, el más silencioso y el más transformador. Todos llevamos 2 versiones de nosotros mismos, la versión que mostramos al mundo, la que construimos con cuidado, con esfuerzo, con las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Y la sombra, la parte que rechazamos, que ocultamos, que juramos que no existe en nosotros. Carl Jung lo llamó la sombra. Maquiavelo lo intuía cuando decía que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, y la psicología oscura opera casi siempre en la zona de la sombra. Porque lo que más criticamos en otros suele ser exactamente lo que no podemos ver en nosotros mismos. El que critica obsesivamente la arrogancia ajena, por lo
general lleva una arrogancia no reconocida. El que señala la manipulación en todos, raramente examina las formas en que él mismo manipula. El que condena la debilidad en otros, esconde una fragilidad que le aterra. Y quien conoce tu sombra, quien sabe lo que rechazas de ti mismo, puede usarla contra ti con una eficiencia que parece sobrenatural. Pero aquí está la paradoja más poderosa de todo este video. Conocer la psicología oscura no te hace oscuro, te hace consciente. Y la conciencia es la única defensa real contra estas dinámicas. Quien conoce el mecanismo del refuerzo intermitente puede salir de él. Quien reconoce el juego del marco puede reencuadrarlo. Quien identifica su miedo primario puede actuar desde un lugar más libre. Quien conoce su propia sombra tiene menos zonas vulnerables que otros puedan explotar. El conocimiento de la oscuridad no es el camino hacia ella, es el mapa para no perderte dentro de ella. Maquiavelo no era el monstruo que la historia popular creó, era un observador, un cartógrafo de la naturaleza humana. Sus palabras fueron prohibidas porque mostraban demasiado claramente cómo funcionaba el poder. Y lo que se muestra claramente, pierde su magia. Pierde su capacidad de controlar en silencio. El poder real nunca ha estado en la fuerza bruta. Ha estado en la comprensión, en ver lo que otros no ven, en entender motivaciones que nadie examina en voz alta, en mover piezas en un tablero que la mayoría de las personas ni sabe que existe. Ahora tú sabes que el tablero existe. Sabes que la percepción se construye deliberadamente, que el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras, que la impredecibilidad crea dependencia emocional, que las preguntas instalan creencias sin resistencia, que la identidad puede ser la cárcel más difícil de detectar, que quien define el marco, define la realidad, y que todos operamos desde un miedo que pocas veces miramos de frente. Esto no es un conjunto de trucos, es una lectura diferente del mundo, y una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. Hay una última cosa que quiero que te lleves de aquí. El conocimiento de cómo funciona la oscuridad en el mundo no es una invitación a usarla para destruir a otros. Es una invitación a usarla para protegerte, para crecer, para relacionarte con más claridad y menos ilusiones. Maquiavelo escribió: es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambos. Pero lo que pocos citan es lo que escribió después. El príncipe que sabe ser tanto zorro como león, que conoce las trampas y puede enfrentarse a los lobos, ese es el que verdaderamente gobierna. No ser lobo, ser consciente de los lobos. La pregunta que te dejo no es qué harás con este conocimiento para controlar a otros. La pregunta es esta: ahora que sabes cómo opera la psicología oscura, ¿puedes finalmente ver los patrones que han operado en tu propia vida sin que lo supieras? ¿Los momentos en que fuiste parte de un ciclo del que no eras consciente? ¿Los marcos que aceptaste sin cuestionarlos? ¿El miedo desde el que tomaste decisiones que creías totalmente libres? Eso, lo que sientes ahora mismo mientras piensas en eso es el comienzo de algo diferente. El mundo no cambia porque cambian las reglas. Cambia porque hay personas que finalmente entienden cuáles son las reglas. Si este video te hizo ver algo que no habías visto antes, no lo cierres todavía. Piénsalo. Deja que sedimente. Y si hay alguien en tu vida que sientes que podría necesitar ver este mapa, el que nadie le mostró, ya sabes lo que hacer. El conocimiento que no se comparte duerme. El que se comparte multiplica.